¿Te has preguntado por qué existen tantos idiomas y culturas en el mundo? Según la Biblia, todo se remonta a una antigua torre que los seres humanos quisieron construir para alcanzar el cielo. Hoy vamos a explorar la historia de la Torre de Babel desde un ángulo más profundo, descubriendo lo que realmente nos enseña sobre la unidad, el orgullo y los límites que encontramos cuando tratamos de depender solo de nosotros mismos. Para comprender mejor la historia de la Torre de Babel, debemos primero situarnos en el contexto de la antigua Mesopotamia, donde la civilización estaba en auge y la gente vivía en grandes ciudades como Babilonia. Las ciudades eran avanzadas en construcción y muchas de ellas construían grandes torres llamadas zigurats, estructuras que los habitantes creían que los acercaban a sus dioses. La Torre de Babel representa este deseo humano de construir algo monumental y eterno, algo que, incluso hoy en día, sigue siendo una aspiración común. En Génesis 11 leemos que las personas decidieron construir una torre que llegara hasta el cielo. En ese momento todos hablaban un mismo idioma y se entendían a la perfección. Pero más que una simple construcción, la torre era un símbolo de su deseo de hacerse un nombre, un monumento al poder humano y a su autosuficiencia. Al construir esta torre, las personas estaban, en cierto modo, desafiando a Dios, queriendo demostrar que podían ser autosuficientes y controlar su destino sin ayuda divina. La Biblia nos advierte muchas veces sobre el peligro del orgullo. En Proverbios, leemos: antes de la caída viene el orgullo, y antes del tropiezo, la altivez de espíritu. Este versículo refleja lo que sucede en Babel, donde la gente cree que puede vivir sin Dios. A través de la historia de Babel, se nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces tratamos de construir nuestras torres sin tener en cuenta a Dios? La historia nos enseña que cuando ponemos nuestra confianza solo en nosotros mismos, nos alejamos de la verdadera fuente de fortaleza y sabiduría. Dios observa la construcción de la torre y ve que su unidad está basada en el orgullo y la autosuficiencia. Entonces, en un acto de intervención, confunde sus idiomas. La construcción se detiene y las personas se dispersan por toda la tierra, llevando consigo nuevos idiomas y culturas. Pero, ¿por qué Dios hace esto? Al confundir sus lenguas, Dios estaba protegiéndolos de las consecuencias de su propio orgullo. Nos muestra que la autosuficiencia y el egoísmo no llevan a la verdadera grandeza. Hoy en día podemos encontrar muchas torres de Babel modernas, proyectos ambiciosos, avances tecnológicos y la constante búsqueda de éxito personal. No es que estos proyectos sean malos en sí mismos, pero cuando se construyen desde el orgullo y la ambición, a menudo enfrentan desafíos y divisiones. Preguntémonos, ¿qué tan a menudo construimos nuestras metas pensando solo en nosotros mismos, sin un propósito mayor? Reflexionar sobre esta historia puede ayudarnos a entender la importancia de la humildad y el propósito en nuestras aspiraciones. La historia de la Torre de Babel también explica la existencia de diversos idiomas y culturas en el mundo. Esta diversidad es un recordatorio de que no todos debemos ser iguales para trabajar en unidad. Al entender la diversidad como una bendición en lugar de una barrera, podemos aprender a colaborar y enriquecernos de las diferencias. Quizás el mensaje más importante de la Torre de Babel es que no fuimos creados para depender solo de nuestras propias fuerzas. Dios nos diseñó para vivir en comunidad, en unidad con Él y con los demás. Cuando tratamos de construir solo en base a nuestro ego, nos arriesgamos a caer. Esta historia nos invita a reconocer que Dios es la verdadera fuente de sabiduría, fortaleza y propósito, y que al confiar en Él, nuestras torres tienen una base mucho más sólida. Entonces, ¿cómo se aplica esta historia a nuestra vida? Te invito a reflexionar. ¿Cuáles son las torres que estás construyendo en tu vida? ¿Están fundamentadas en el orgullo y la autosuficiencia, o en la humildad y la fe? ¿Cómo podemos trabajar para construir una vida centrada en Dios y no solo en nuestros propios deseos? La Torre de Babel nos recuerda que la verdadera grandeza no se basa en nuestra ambición o en nuestra capacidad para controlar todo, sino en nuestra disposición a vivir en unidad con Dios y los demás. Si quieres aprender más sobre las historias y lecciones de la Biblia que nos ayudan a crecer y a reflexionar, suscríbete al canal y acompáñanos en nuestro próximo video. Gracias por ver y nos vemos pronto. Si este video te hizo reflexionar, dale like y compártelo para que otros también puedan conocer más sobre la Torre de Babel. ¿Te gustaría explorar otras historias de la Biblia? Déjanos en los comentarios cuál historia te gustaría que analizáramos en profundidad. Hasta la próxima.